Hola, te doy la bienvenida a este vídeo de Kaikei Studio, en el que vamos a ver la problemática de las diferencias de inventario, que se enmarca dentro de las asignaturas de contabilidad de costes y contabilidad de gestión de la UNED. Comenzamos. A través de varios ejemplos, vamos a ver cómo se valoran y contabilizan las diferencias de inventario. Uno de los elementos del coste de los productos fabricados es el consumo de materias primas. El control de dicho consumo requiere hacer un seguimiento exhaustivo del valor de las existencias, lo que nos obliga a seguir el sistema de inventario permanente o perpetuo, mediante el cual las existencias se mantienen constantemente actualizadas y en todo momento se registran tanto las entradas como las salidas. Por otro lado, y cada cierto tiempo, se realiza un inventario físico extracontable de las existencias que realmente se tienen en almacén y se comparan con las existencias calculadas según el inventario permanente. Este es el momento de las discrepancias y donde surgen las diferencias de inventario. Bien, vamos a ver las diferencias de inventario a través de una serie de ejercicios y comenzamos con el relativo al inventario permanente de la materia prima. Nos dice el enunciado que la cuenta inventario permanente de las materias de la materia prima a final de ejercicio tiene un saldo de 900 kilos. Por otro lado, el inventario físico extra contable indica que las existencias finales de la materia prima son de 800 kilos. Los movimientos en unidades físicas y monetarias de la cuenta de dicho inventario han sido existencias iniciales 1.500 kilos, compras 5.000 kilos y consumos del periodo 5.600 kilos. La empresa aplica el método LIFO para valorar las salidas de los almacenes de materias primas. En primer lugar, lo que vamos a hacer es construir un cuadro donde va a figurar en primer lugar el concepto, es decir, si se trata de una entrada o una salida, la cantidad, en este caso medida en kilos, el precio por kilo y el importe o valor. Comenzamos con las existencias iniciales, vamos a denotar o colorear las entradas en rojo y las salidas en verde. Por lo tanto, las existencias iniciales son de 1.500 kilos a 80 unidades monetarias kilo, 120.000 unidades monetarias. Las compras 5.000 kilos y el consumo 5.600 kilos. En este momento vamos a hacer lo siguiente. En todo inventario permanente disponemos de una ecuación básica que consiste en igualar las entradas a las salidas. Obviamente, si hay algo que sale es porque previamente ha entrado. Las entradas a su vez las desglosamos en existencias iniciales y compras y las salidas en consumo y existencias finales. Por lo tanto, se tiene que cumplir esta igualdad. Si de aquí despejamos las existencias finales, tendríamos que son igual a las existencias iniciales más compras menos el consumo. Si aplicamos esta fórmula para calcular las existencias finales a los datos que tenemos en nuestro ejercicio, tendríamos 1.500 kilos de existencias iniciales más 5.000 kilos de compras menos 5.600 kilos de consumo. Esto nos daría el valor de las existencias finales según el inventario permanente, que son 900 kilos, y que ya nos ha aclarado en el enunciado del ejercicio que según el inventario tienen un saldo de 900 kilos. Pero a continuación nos dicen que el inventario físico extracontable indica que esas existencias finales de la materia prima son de 800 kilos. Por lo tanto, tenemos dos diferentes kilos, 900 kilos y 800 kilos, que salen de, por un lado, el inventario permanente y por otro lado, el inventario físico extracontable. Con lo cual, deducimos que hay una diferencia de inventario. ¿Qué ha ocurrido? Que las existencias finales, según el inventario permanente, están sobrevaloradas porque, según recuento físico, las existencias reales son de 800 kilos. Con lo cual, como en el inventario permanente deben figurar las existencias reales, lo que tenemos que hacer es darle salida a esa diferencia en kilos. Es decir, de nuestro inventario donde tenemos existencias finales por 900 kilos, tienen que aparecer estos 800 kilos, con lo cual van a salir de ese inventario la diferencia, que son los 100 kilos. Por lo tanto, estos 100 kilos constituye una salida. Como salida, pues la vamos a poner inmediatamente después del consumo, una diferencia de inventario. Bien, ahora, ¿cómo valoramos el consumo?
El consumo lo tenemos que valorar como tenemos distintos precios, lo tenemos que valorar a cualquiera de los métodos de valoración que solemos utilizar en los inventarios permanentes. En este caso, nos dicen que vamos a utilizar el método LIFO para valorar las salidas de los almacenes de materias primas. LIFO implica que el último precio que entra es el primero que sale. Corresponde a las siglas Last In, First Out. Entonces, los 5.600 kilos les vamos a dar salida de la siguiente manera. Los 5.000 primeros kilos van a salir al último precio, a 90, serían 450.000 unidades monetarias, y el resto que nos queda hasta los 5.600, que eran 600 kilos, al siguiente precio que tenemos por encima del 90, que serían 80 unidades monetarias por kilo. Nos daría un total de 48.000 unidades monetarias. Sumamos estos dos importes y esto nos daría el total del consumo de materias primas, que serían 498.000 unidades monetarias. La diferencia de inventario la tenemos que valorar, son 100 kilos. ¿A qué precio? Al único que tenemos, que serían 80 unidades monetarias por kilo. Nos daría una diferencia de inventario valorada en 8.000 unidades monetarias. Ahora, las existencias finales, ¿cómo las calculamos? Si aplicamos esta fórmula, la tendríamos un poco variada. Sería existencias iniciales más compras menos consumo menos diferencia de inventario, nos daría las existencias finales, que son 800, que son las reales según el inventario físico y son las que deben figurar aquí. Por eso ajustamos el inventario permanente y en vez de figurar los 900 kilos, que en un principio serían las existencias finales, las ajustamos al inventario físico, recuento físico, que serían 800 kilos. Bien, después de esto vamos a ver la problemática contable o cómo se van a registrar contablemente las implicaciones que derivan de la diferencia de inventario. Bien, antes de explicar el asiento, lo que vamos a hacer es recordar un poco cómo era el convenio de cargo y abono de las cuentas en el libro diario, cuando estudiábamos contabilidad financiera. Teníamos que el libro diario dispone de dos partes, parte izquierda es debe, parte derecha le llamamos haber. Y después tenemos cuentas que pertenecen a distintas masas patrimoniales, como serían el activo, el pasivo, el neto, y después los gastos y los ingresos. Los gastos implicaban disminución de neto y los ingresos aumento de neto. Bien, el activo aumenta por el debe, disminuye por el haber, el pasivo y neto al revés, los gastos aumentan por el debe y los ingresos aumentan por el haber. Bien, con esto, aplicable también a los asientos de la contabilidad de costes, vamos a razonar por qué o cuál es la causa de que esta cuenta la pongamos en el debe y esta cuenta la pongamos en el haber. Si recurrimos a la ecuación básica y donde hemos despejado las existencias finales, vemos que son iguales a las existencias iniciales más compras menos consumo. En este caso, lo que ha ocurrido o la diferencia de inventario se ha originado porque yo he sobrevalorado las existencias según el inventario permanente cuando, según el inventario físico, eran de 800 kilos. Bien, ¿por qué he puesto más existencias de las que debía poner? Pues si atendemos a estas operaciones que hacemos para calcular las existencias finales, si esto es grande, será porque lo que he restado es pequeño. Entonces, al sobrevalorar las existencias finales, lo que ha podido ocurrir es que yo he tenido en cuenta como consumo menos importe del que debería. De ahí a que en vez de 800 me han salido 900. Con lo cual, como el consumo de materias primas es un elemento de coste, digamos que yo he puesto menos coste del que debería. Con lo cual, para reajustar ahora las existencias de 900 a 800 kilos, lo que tengo que hacer es aumentar el coste, pues justo en la diferencia de inventario. Serían 100 kilos a 80 unidades monetarias el kilo, pues serían 8.000 unidades monetarias. Con lo cual, si en la contabilidad financiera los gastos aumentan por el debe, en la contabilidad de costes, pues un coste aumenta igual por el debe. Es decir, que tienen el mismo funcionamiento. Con lo cual, yo voy a utilizar en el debe una cuenta de costes que se va a llamar diferencia de inventario
permanente, aquí no lo he puesto, para abreviar, diferencia de inventario de materia prima A. Bien, ¿qué va a pasar en el otro lado, en el lado del haber? Pues como he sobrevalorado las existencias, he puesto 900 en vez de 800 kilos, lo que tengo que hacer es reducir la cuenta de activo donde se recogen las existencias. En la contabilidad financiera pues suelen ser mercaderías, materias primas, productos terminados. ¿Vale? En la contabilidad de costes las solemos denominar como, en este caso, inventario permanente de materia prima. Con lo cual, esto es un activo que disminuye por el haber. Y así tenemos reflejado contablemente la diferencia de inventario. Seguimos con el segundo ejercicio. En este caso vamos a ver las diferencias de inventarios en el inventario permanente del producto terminado X. La cuenta inventario permanente del producto terminado X al final del ejercicio tiene un saldo de 3.000 unidades. Por otro lado, el inventario físico extra contable indica que las existencias finales del producto terminado X son de 3.500 unidades. Los movimientos en unidades físicas y monetarias de la cuenta de dicho inventario han sido existencias iniciales, fabricación y ventas, 2.000, 15.000 y 14.000 unidades. La empresa aplica el método de coste medio ponderado para valorar las salidas de los almacenes de productos terminados. Como en el caso anterior, elaboramos un cuadro donde ponemos el concepto, entradas y salidas, la cantidad, en este caso en unidades de producto terminado, el precio por unidad y el importe o valor. Existencias iniciales son 2.000 unidades a 447. La fabricación, ahora no tenemos como en el caso de las materias primas que solemos trabajar con las compras como entrada. En este caso nosotros nunca compramos productos terminados, los fabricamos. Fabricación sería una entrada de 15.000 unidades a 464. Bien, y ahora vamos a ver por qué tenemos aquí la diferencia de inventario. Vamos a la ecuación básica donde las entradas son iguales a las salidas, por lo tanto podemos desglosar las entradas en existencias iniciales más fabricación y las salidas serían las ventas, en este caso no es el consumo, ¿vale? Más las existencias finales. Bien, despejamos de aquí las existencias finales, pues tendríamos que son igual a las existencias iniciales más fabricación menos las unidades vendidas. Y si aplicamos esta fórmula a nuestros datos, podríamos calcular las existencias finales que ascenderían a 3.000 unidades. Sin embargo, el inventario físico extracontable nos indica que las existencias finales del producto terminado X son de 3.500 unidades. En este caso, las existencias finales según el inventario permanente están infravaloradas porque el inventario físico o recuento real sería de 3.500 unidades, con lo cual se genera una diferencia de 500 unidades, que en este caso implica una entrada. ¿Por qué? Porque para reajustar estas existencias a las que hay realmente, tenemos que dar entrada en el inventario a 500 unidades para tener al final el verdadero valor o recuento real de las existencias finales, que serían las del inventario físico extracontable por 3.500 unidades. Con lo cual, siendo la diferencia de inventario una entrada, la tenemos que registrar justo después de fabricación como entrada, por eso la hemos puesto en rojo. Son 500 unidades. Bien, tenemos que calcular el coste medio ponderado. Entonces, para calcular el coste medio ponderado, lo que hacemos es lo siguiente. En las existencias iniciales y fabricación, que son dos entradas a diferentes precios, lo que hacemos es calcular la suma de sus importes, 7.854.000, y calcular la suma de sus cantidades, 17.000. Dividimos importe entre cantidad y nos daría un coste medio ponderado de 462. A continuación valoramos la diferencia de inventario, 500 unidades a 462, que nos daría 231.000 unidades monetarias. Y ahora ya ponemos las salidas, serían las ventas y las existencias finales, ambas valoradas a el coste medio ponderado. Veamos ahora cuál es la implicación contable de esta diferencia de inventario. A continuación vamos a ver las implicaciones contables que tiene esta diferencia de inventario y vamos a analizar las causas o el motivo de que registremos esta cuenta en el debe y esta cuenta en el haber. Partiendo de que hemos infravalorado las existencias finales según el inventario permanente, son 3.000 unidades cuando el recuento real nos da 3.500 unidades, lo que vemos es lo siguiente. Si hemos infravalorado las existencias finales,
pues ha sido por causa de que el coste de ventas o ventas a precio de coste ha sido mayor. Es decir, que restando aquí una cantidad mayor, lo que hacemos es que las existencias finales sean más pequeñas. Con lo cual, para reajustar las existencias a las reales, a 3.500, tendríamos que, si aquí hemos puesto un coste mayor, en este caso un coste de ventas mayor, ahora tendremos que disminuirlo. De la misma manera que la contabilidad financiera, para reajustar un gasto lo que hacemos es llevarlo al haber, en este caso, pues para reajustar un coste, pues también anotamos esa diferencia, en este caso ese menor coste que implica la diferencia de inventario, lo pondríamos en el haber. Por tanto, la cuenta diferencia de inventario, que es una cuenta de costes del producto terminado X, lo anotaríamos en el haber. Por otro lado, ¿qué ocurre? Pues que tenemos que dar entrada a 500 unidades más de existencias porque las habíamos infravalorado según el inventario permanente. Como las existencias son activo, de la misma manera que la contabilidad financiera, el activo aumenta por el debe, pues en la contabilidad de costes el aumento del activo lo vamos a reflejar también por el debe. Con lo cual, inventario permanente del producto terminado X lo anotaríamos en el debe. Y con esto pues hemos terminado de analizar las diferencias de inventario, tanto en su registro en el inventario permanente como las implicaciones contables que tiene esa diferencia de inventario. Continuamos con el tercer y último ejercicio, relativo en este caso a un producto semiterminado. La cuenta inventario permanente del producto semiterminado PST al final del ejercicio tiene un saldo de 2.000 unidades. Por otro lado, el inventario físico extra contable indica que las existencias finales del producto semiterminado son de 2.700 unidades. Los movimientos en unidades físicas y monetarias de la cuenta de dicho inventario han sido existencias iniciales, 1.000 unidades, fabricación 20.000 y consumo del periodo 19.000 unidades. La empresa aplica el método FIFO para valorar las salidas de los almacenes de productos semiterminados. Como en los casos anteriores, construimos un cuadro donde fijamos el concepto, si es una entrada o una salida, la cantidad, el precio y el importe o valor. Las existencias iniciales son de 1.000 unidades a 140, pues 140.000 unidades monetarias. La fabricación, 20.000 unidades a 170, 3.400.000. Ahora vamos a la ecuación básica que nos marca que las entradas son iguales a las salidas. En este caso, las existencias iniciales más la fabricación va a ser igual al consumo más las existencias finales. Ojo, aquí es consumo. ¿Y por qué es consumo? Porque nosotros construimos los productos o fabricamos, perdón, los productos semiterminados como elementos de coste de los productos terminados. Es decir, el consumo de productos semiterminados es un elemento de coste de los productos terminados. ¿Vale? Para fabricar un producto terminado necesitamos cierta cantidad de productos semiterminados, es decir, consumimos de ese producto semiterminado X cantidades, en este caso 19.000 unidades. Con lo cual, una de las salidas sería el consumo y otra las existencias finales. Despejamos las existencias finales, nos daría existencias iniciales más fabricación menos consumo, que aplicado a los datos del ejercicio serían 1.000 unidades más 20.000 menos 19, dándonos el inventario permanente unas unidades de 2.000. Y si vemos en el enunciado, el inventario físico extracontable nos dicen que dan 2.700 unidades, con lo cual tenemos una diferencia de inventario por 700 unidades. Esta diferencia de inventario constituye una entrada. ¿Por qué? Porque las existencias finales según inventario permanente son de 2.000 unidades cuando el inventario físico real nos da 2.700. Hemos infravalorado las existencias finales en el inventario permanente, con lo cual le vamos a tener que dar entrada a 700 unidades. ¿Para qué? Para que las existencias finales reflejen el recuento físico de las existencias finales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como la diferencia de inventario es una entrada, pues la vamos a poner a continuación de la fabricación. Es una entrada de 700 unidades. ¿Y a cómo las vamos a valorar? Bien, pues para valorar las salidas de almacén, primero se les suele dar salida a los consumos, después a las diferencias de inventario y por último se valoran las existencias finales. Entonces, el orden que tenemos que tener aquí es que primero tenemos que valorar el consumo, con lo cual
Aunque nosotros pongamos aquí la diferencia de inventario por 700, vamos a ir a la parte del consumo, que es una salida. Nos dicen que el consumo es de 19.000 unidades. Como estamos bajo FIFO, quiere decir que el primer precio que entra es el primero que sale. Entonces tenemos 19.000 unidades, con lo cual las primeras 1.000 unidades van a salir a 140, serían 140.000 unidades monetarias, y el resto hasta completar las 19.000 unidades, es decir, 18.000 unidades, al siguiente precio que tenemos, que sería 170. Nos daría 3.060.000, con lo cual el consumo total serían 3.200.000. Una vez que hemos dado salida a los consumos, ya podemos dar o valorar la diferencia de inventario, en este caso de estas 700 unidades. Como ya hemos dado salida al primer precio, que eran 140, esta diferencia de inventario va a quedar valorada al siguiente precio, que son 170 unidades monetarias. Nos daría un total de 119.000 unidades monetarias. Y después de valorar la diferencia de inventario, pues ya valoramos las existencias finales. Serían, si hacemos la ecuación básica, las existencias finales serían existencias iniciales más fabricación más diferencia de inventario menos consumo, nos daría igual a las existencias finales 2.700, que son las que nos ha facilitado el inventario físico, recuento físico extracontable. 2.700 unidades, ¿a qué precio? Al que tenemos, que serían 170, un total de 459.000 unidades monetarias. Importante que para valorar las salidas del almacén, primero se le da salida a los consumos, después se valoran las diferencias de inventario y por último se valoran las existencias finales. Bien, una vez visto el cuadro y cómo colocamos y cómo valoramos la diferencia de inventarios, vamos a ver el aspecto contable de esta diferencia de inventario. Bien, en este caso, lo que hemos visto es que las existencias finales las teníamos infravaloradas, 2.000 unidades en lugar de 2.700 según recuento. Entonces, si aquí hemos infravalorado las existencias finales es porque aquí hemos restado más consumo del que debíamos, es decir, hemos puesto más coste porque el consumo de productos semiterminados dijimos que era un elemento de coste del producto terminado, con lo cual hemos puesto más coste del que deberíamos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tenemos que reducir el coste, ¿vale? Para reajustar el inventario a lo que el recuento real nos ha marcado. Con lo cual, menos coste implica que la cuenta diferencia de inventario de productos semiterminados pues, va a estar en el lado del haber. Los gastos aumentan por el debe. Si yo reduzco un gasto o reajusto un gasto, lo voy a poner en el lado contrario, en el haber. En la contabilidad de costes, pues con los costes hacemos exactamente lo mismo. Y en el debe que vamos a poner, pues lo que vamos a poner es que necesitamos una entrada de 700 unidades de materias primas, de materias primas no, de productos semiterminados. Como los productos semiterminados son existencias, forman parte del activo y tenemos que aumentar el activo, pues dicha cuenta va a aumentar por el debe. Esa cuenta sería inventario permanente de productos semiterminados por el valor que serían 119.000. Y esto es todo. Es importante conocer la problemática de las diferencias de inventario, cómo se ajusta el inventario permanente y su registro contable, ya que se han de tener en cuenta para calcular los resultados de la contabilidad de costes. Espero que te haya servido de ayuda. Gracias por tu visualización y hasta el próximo vídeo.